Una de las máximas diversiones de mi hijo Samuel es desenrollar el papel higiénico del baño. Es feliz desenrollando el papel higiénico del baño. En varias ocasiones hemos tenido que recoger el papel y enrollarlo nuevamente en el cartoncito. Obviamente no estoy dispuesto a seguírselo permitiendo. Por lo tanto, un día él estaba muy enojado porque yo no lo dejaba hacer lo que le gusta. Obviamente estaba llorando. Yo no le presté atención a su llanto. Entonces de repente vi que se colocó en posición de gateo y empezó a bajar lentamente la cabeza hacia el suelo. Y delicadamente se golpeó la cabeza en el suelo. Y empezó a llorar llamando mi atención. Yo me lo quería comer a picos, me pareció una situación muy tierna, pero obviamente fui indiferente para no reforzar su mal comportamiento. Mi hijo de 1 año estaba simulando un golpe. La verdad, y lo que me preocupa, es que mi hijo cada día va a perfeccionar sus técnicas de simulación. Fue muy evidente en esta ocasión, pero en algún momento creo que le voy a comer el cuento. Y esa es la historia de todos los niños, que con el pasar de los años, finalmente terminamos siendo nosotros, convirtiéndonos en perfectos simuladores. Nosotros también somos perfectos simuladores. Hola Henry, ¿cómo ha estado? Bien, bien. Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Y su esposa qué tal? ¿Cómo va ese matrimonio? Bien, excelente, una maravilla. La simulación hace parte de nuestra vida cotidiana. Usted está enfrentando serias dificultades económicas, está viviendo en escasez. Esto tal vez ha afectado su alimentación, ya no come como antes. Sin embargo, usted se presenta al trabajo impecable. Quien lo ve jamás pensará que usted está experimentando dificultades económicas. De repente un compañero de trabajo dice: hagamos vaca para frisbee. No, es que me quedó la billetera. Simulamos con la intención de no reflejar nuestra situación real. La esposa le pregunta a su esposo: ¿está rico el almuerzo? Delicioso. Está delicioso. Le echaste buen ajo, ¿cierto? Muy rico, muy rico. Definitivamente la simulación hace parte de las diferentes esferas de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando esa tendencia de simular permea nuestra fe? Leamos un versículo, el cual es el final de la historia en la que vamos a reflexionar hoy. Vamos a empezar por el final. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Dice así: Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Este es el final de la historia. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. ¿Cómo les suena este versículo? ¿Suena a un final feliz? Sí. Qué bueno que se pudiera decir al final de mi historia: y Henry adoró al Señor. Fantástico, eso sería estupendo que se dijera eso al final de mis días. Pero ahora que observemos la historia con más detenimiento, nos daremos cuenta que este lindo versículo es uno de los versículos más tristes y desdichados de todo el libro de Samuel. Porque lo que parece un final feliz no es más que una miserable simulación. Este texto
lo que está ilustrando es una fe simulada. Y así he titulado esta reflexión: una fe simulada. Veamos ahora sí el primer libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 al 31. Son 31 versículos. Para no hacer tan larga la lectura, voy a saltarme algunos, pero le invito para que ustedes revisen toda la historia completa en su casa. Samuel 15, del 1 al 31, dice así: Un día Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos: hombres, mujeres y niños, toros y ovejas, camellos y asnos. El versículo 7 dice: Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Versículo 13: Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: Que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Basta, interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl con mucha seguridad. Entonces Samuel le dijo: ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. En el versículo 30, Saúl insiste: he pecado, pero te pido
que ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Entonces Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Saúl había desobedecido al Señor y ha sido rechazado como rey, lo cual indica que Dios ya no iba a respaldar su reinato. Pero lo único que le preocupaba a Saúl es que Samuel no lo haga quedar en vergüenza frente al pueblo. Sí, yo pequé, sí, listo, pero venga, no me va a hacer quedar mal frente a esta gente. Vamos a adorar al Señor para que el pueblo vea, quedando entonces en evidencia la fe simulada de Saúl. Solo imagínense el cuadro: Saúl, rey de Israel, adorando a Dios, levantando las manos, profiriendo tal vez oraciones bien elaboradas, dignas de un rey, junto al profeta de Dios, después de semejante victoria frente a su eterno enemigo. Y no solo eso, viene de una racha de victorias. El pueblo lo observa y dice: este rey es un hombre de Dios. Este es el rey que nosotros necesitábamos. ¡Wow! ¡Qué convicciones la de este hombre! Tiene una fe de admirar. Pero la realidad es que es una miserable fe simulada. Porque la intención de su corazón no era adorar a Dios ni darle gracias a Él, sino guardar su imagen, evitar el qué dirán y ganarse unos cuantos aplausos. Vale la pena preguntarnos aquí: ¿qué tanto nos parecemos a Saúl? ¿Será que en ocasiones simulamos nuestra fe? ¿Qué tan genuina es nuestra espiritualidad? Aquí todos cantamos como ángeles, todos parecemos muy espirituales. El solo hecho de que un domingo a las 10 de la mañana usted esté aquí, no debajo de las cobijas, eso ya habla bien de usted. Aquí somos unos angelitos. Pero en la intimidad, cuando estoy a solas, cuando nadie me ve, no tengo a quien cumplirle, solo Dios y yo, ¿reflejo esa misma espiritualidad? Cuando levantamos nuestras manos a adorar a Dios, ¿es genuino? ¿O hay ocasiones donde solo es simulación? Cuando el pastor dice desde el altar: cerremos nuestros ojos y oremos, y usted empieza, pero en realidad usted está pensando en el almuerzo. Usted no tiene ni idea del pastor que está orando, pero usted está. ¿Acaso eso no es una fe simulada? Cuando alguien le comparte una dificultad y usted le dice: voy a estar orando por ti, y la verdad es que es pura retórica, porque usted ni por usted ora. ¿Acaso eso no es una fe simulada? O bueno, usted dice: uy, sí, yo quería orar por esa señora, Señor, sánala en el nombre de Jesús, amén. Pues cumplió. Señor, yo cumplí, hice lo que le prometí. ¿Eso acaso no es una fe simulada también? Nos han contado las personas encargadas de contabilizar las ofrendas que pasa con cierta regularidad, que en el recipiente donde se depositan las ofrendas se encuentran sobres vacíos. ¿Por qué? ¿Será que alguien quiere simular que da? O si de pronto usted es de los que toma apuntes, pero nunca se para un tiempo entre semana en su casa para meditar en ellos, entonces usted está simulando. Porque si usted toma apuntes es porque va a meditar en ellos en su casa, y si no lo hace, solo lo hace entonces para que lo vean en la reunión.
Tal vez usted es de los que chatean en medio de las predicaciones haciéndose pasar de los que están tomando apuntes. Eso también es un acto de simulación. Usted se congrega tal vez cada 8 días, pero perdóneme la expresión, vive como se le da la gana. Eso es una fe simulada. Tal vez usted es un servidor o un líder de esta comunidad y se ve muy lindo aquí sirviendo, pero la oración y el estudio de la palabra no es un hábito en su vida. Entonces, usted está simulando la fe. O si es un predicador y en su casa no vive lo que predica, eso es simulación. Bueno, esa sí me cayó completamente, fue a mí. Yo creo que la pregunta no es si somos simuladores o no. La pregunta es ¿qué tanto simulamos nuestra fe? ¿Qué tanto simulamos nosotros nuestra fe? Y en esta historia del rey Saúl vemos muchos errores que lo llevaron a sostener una fe simulada. Por lo tanto, vamos a revisar algunos de ellos para aprender de sus errores y así responder a la siguiente pregunta que nos compete definitivamente a todos: ¿cómo evitar una fe simulada? ¿Cómo evitar una fe simulada? Y el primer misterio y secreto que encuentro en esta historia de Saúl es obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. Posiblemente usted estaba esperando que les haya enseñado uno de los máximos misterios de la Biblia, pero la verdad es que uno de los actos que llevaron a Saúl a la simulación fue la desobediencia. Así que a partir de este texto tenemos que afirmar que para evitar una fe simulada tengo que obedecer a Dios. Sé que son muchas las ocasiones que se nos ha hablado acerca de obedecer, pero precisamente por esto debemos prestarle especial atención. Si mucho Dios nos lo dice, es porque mucho en eso fallamos. Si mucho Dios nos lo dice, es porque mucho en eso fallamos. Y mucho Dios nos habla acerca de la obediencia. Los amalecitas eran un pueblo extremadamente perverso, además enemigos declarados del pueblo de Israel. En anteriores ocasiones estos habían realizado varios ataques causando la muerte de muchos judíos. Por esta razón Dios ordena a Saúl el exterminio total de este pueblo, porque son una amenaza latente para el pueblo judío. Dios fue específico y le dijo: extermínalo todo, aún los animales, que no quede nada vivo de ese pueblo. Saúl, muy diligente, de inmediato se puso a la tarea, reunió su ejército y efectivamente a todos los habitantes los destruyó. Pero decidió perdonarle la vida a Agag, el rey de los amalecitas, y además seleccionó los más valiosos animales y los trajo como botín de guerra. Saúl obedeció parcialmente a Dios. Saúl obedeció a su manera. Y en eso sí que somos nosotros parecidos a Saúl. Somos expertos en obedecer parcialmente. Somos expertos en obedecer a nuestra manera. Pues sí, la Biblia dice esto, pero eso no es necesario hacerlo, a mí me parece mejor así. Escogemos qué obedecer y qué no. Como Saúl, que dijo: listo, yo acabo con todo el pueblo, menos con el rey y menos con los animales. A mí eso no me parece. Lo otro sí, pero esto no. Y así de sencillo vamos seleccionando nosotros qué obedecer y qué no obedecer. De manera obstinada decidimos qué obedecer y qué no vamos a obedecer. Alguien puede decir: vea, yo estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, que cuando uno se casa debe ser marido de una sola mujer. Yo estoy de acuerdo con eso.
Ah, pero esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales con mi novia, no, eso sí no. Yo no le veo nada de malo acostarme con mi novia que la amo. Esto sí lo obedezco. Ah, no, pero esto no. No lo voy a hacer. Hoy en día estamos decidiendo de manera obstinada qué obedecer y qué no. No os embriaguéis, dice la Biblia. Y algunos cristianos deciden emborracharse solamente en las reuniones familiares. Eso con la familia, ¿qué tiene de malo? Y así como Saúl, estamos convencidos que obedecemos. Estamos convencidos en nuestros propios criterios que estamos haciendo bien. Nos autoengañamos, no la creemos nosotros mismos. Saúl afirmó en el versículo 13: he cumplido las instrucciones del Señor, con una sonrisa de satisfacción tal vez. Hey, Samuel, Dios te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Así muchas veces somos nosotros. Tenemos que entender que obediencia parcial es desobediencia total. Obediencia parcial es desobediencia total. Señor, yo te obedezco en todo, pero esto no, esto yo no lo voy a hacer, yo no estoy de acuerdo con esto. Es importante aclarar que la desobediencia que se ilustra en el texto que acabamos de leer no es esa desobediencia donde usted lleva luchando todo el año con su debilidad y en una ocasión se dio terreno, abrió puertas que no tenía que abrir y por lo tanto cayó. Usted se arrepintió, pidió perdón y continuó esforzándose, continuó luchando contra su debilidad. Esa no es la desobediencia que está ilustrada aquí en el texto. La desobediencia que está ilustrada en el texto es esa donde de manera obstinada yo decido que hay instrucciones que no voy a obedecer. Cuando decimos eso no tiene que ver conmigo, simplemente voy a hacerlo a mi manera, ni siquiera me voy a esforzar. Pero la Biblia dice, la Biblia puede decir lo que sea, pero yo vivo como yo creo conveniente. Esa es la desobediencia que se ilustra en este texto. Dios tal vez le dice a usted: tienes que darle muerte a esa relación sentimental, es perjudicial. Y usted responde: no, Señor, vea, con mi relación no se meta. Yo amo a esa chica, yo amo a esa mujer, pídame lo que quiera, yo sirvo, yo le doy lo que sea, pero con mi relación sentimental no se meta. Déjemela quieta. Dios le puede advertir: cuidado con ese negocio, no lo haga, no es correcto, va a salir perjudicado. No, Señor, tanto tiempo esperando esta oportunidad, yo no la puedo dejar pasar, y además necesito la plata. Obstinadamente le decimos al Señor: no es como tú dices, es como yo digo. Posiblemente el Señor le ha hablado de manera puntual sobre la actitud incorrecta que usted está asumiendo con su esposa, pero usted se hace el de los oídos sordos y sigue obstinado en tratarla como se le da la gana. O ese es el caso de la esposa, tal vez. Posiblemente en ocasiones reiteradas, Dios le ha dicho: sus hijos necesitan tiempo. Usted se la pasa trabajando y está descuidando su casa. Dele prioridad a su hogar. Pero usted obstinadamente decide seguir igual. O quizá hace un buen tiempo Dios le está llamando a servir, a incrementar su nivel de compromiso, a formarse para invertir su vida en otros. Y usted de manera obstinada dice: no, yo estoy muy cómodo viniendo cada 8 días. Eso es muy bacano así. ¿Cuán rebeldes somos y cuán obstinados somos para desobedecer a Dios? Obedecemos lo que nos gusta, pero de manera descarada decimos que no a lo que no nos gusta. A mí hábleme de lo que quiera, cuente conmigo para las que sea, invíteme a las actividades que quiera, que yo allá voy a estar en primera fila, pero de ofrenda de diezmo no, conmigo no va eso, no, eso no va conmigo.
Saúl pensó: pero yo, ¿por qué voy a matar a estos animales? ¿Qué sentido tiene matar a esos animales? Si los conservamos, nos hacemos más ricos, nos hacemos más poderosos. Y le pareció más sabio en su propio razonamiento que la instrucción de Dios. Muchas veces la instrucción de Dios parece carecer de sentido. En muchas ocasiones no lograremos entender el porqué de la instrucción de Dios. Pero obediencia es confiar y creer que Él es más sabio que yo. Obediencia es confiar y creer que Él es más sabio que yo. ¿Será que necesitamos ser super teólogos para entender que Dios es más sabio que yo? No entiendo lo que me está pidiendo, pero yo confío que es lo mejor para mí. Aunque yo crea que hay una mejor manera de hacer las cosas, entiendo que yo no soy más sabio que Dios. La desobediencia es entonces creerme superior a Él. ¿Y cuán necio es creer que soy superior a Dios? ¿Cuán necio es creer que yo soy más sabio que Dios? Ese ya es el extremo de la necedad. A sabiendas de que no había hecho todo lo que Dios le había pedido, Saúl insiste: yo sí he obedecido al Señor. Saúl creyó que Samuel le iba a comer el cuento, le iba a felicitar, le iba a aplaudir, lo iba a reconocer frente al pueblo. Pero Saúl no contó con que Dios ya le había dicho a Samuel todo lo que había sucedido. Así que usted y yo podemos simular delante de la gente, pero nunca podremos simular delante de Dios. La gente nos puede creer, pero Dios jamás se le va a comer ese cuentico. Usted y yo podremos lograr que las personas crean en nuestra simulación. Usted hasta se puede ganar unos buenos aplausos con una muy buena simulación, pero Dios nunca será engañado por usted. Dios nunca será engañado por usted. Por lo tanto, esos actos de simulación terminan siendo un autoengaño y terminan siendo mi propia desgracia. Samuel le pregunta a Saúl: ¿con que obedeciste las instrucciones del Señor? Y entonces, ¿qué significan esas ovejas que me parecen oír por ahí? ¿Qué significan esos mugidos de vaca que están por ahí en el campo? ¿Cuáles son los mugidos de vaca que delatan su desobediencia? ¿Cuáles son los balidos de oveja que delatan su verdadera condición? ¿Qué es eso que usted ha conservado de manera obstinada a pesar de que Dios le dijo que no lo hiciera? Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos revele en este momento qué es eso en lo que obstinadamente hemos decidido desobedecer. Tal vez esa oveja que delata su desobediencia es una persona de la cual usted no ha querido distanciarse. Posiblemente esa vaca representa esos negocios que usted no ha querido dejar, o seguramente esos hábitos en su intimidad que nadie conoce, con los que usted decidió convivir. Sentimientos de odio y resentimiento que usted decidió abrazar a toda costa, a pesar de que Dios le insiste que debe perdonar. ¿Cuáles son esas vacas y esas ovejas que decidimos conservar a pesar de que Dios nos dijo que no lo hiciéramos? Engañamos a los que nos rodean con nuestra simulación. El pastor puede estar convencido de que usted es un alma de Dios, que usted es una santa paloma,
Pero Dios no cree en su simulación. Muchas veces, a través de la liturgia cristiana, pretendemos esconder nuestra desobediencia. Pretendemos esconder nuestra verdadera condición. Saúl, ¿qué dijo? Señor, son para ofrecértelas en sacrificio a ti. Servimos en un ministerio, oramos, leemos la palabra, nos congregamos, somos buenos empleados, hasta predicamos el evangelio. Y por todo eso que hacemos, creemos que Dios no va a notar esas ovejas y esas vacas que hemos decidido conservar. Pretendemos ocultar nuestra desobediencia con buenos actos. Y esto es una fe simulada. Pretender ocultar nuestra desobediencia con buenos actos es una fe simulada. Muchas veces hacemos grandes sacrificios en nuestra vida creyendo con eso que hemos borrado nuestra desobediencia. Pero así no funciona. Samuel le hace una pregunta a Saúl: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Así que si usted identifica que de manera obstinada ha desobedecido a Dios, que ha conservado algunas vacas y algunas ovejas, entonces esta es una exhortación de amor de parte de Dios para usted. No te engañes más, dice Dios. No intentes engañarme. Es tiempo de obedecer. No te engañes más. No intentes engañarme. Es tiempo de obedecer. Por esto, si queremos evitar una fe simulada, debemos ocuparnos de obedecer a Dios. Lo segundo que encontramos en el texto para evitar una fe simulada es reconocer mi condición delante de Dios. Reconocer mi condición delante de Dios. La desobediencia de Saúl fue un gran problema, pero su mayor problema fue su incapacidad para reconocer su condición y reconocer que necesitaba ser perdonado. En la Biblia vemos muchas historias de hombres de Dios que desobedecieron a Dios, y algunas son hasta más perversas que la historia de Saúl. Saúl le perdonó la vida al rey y le perdonó la vida a unos animales, pero David puso sus ojos en una mujer que no era su esposa, la embarazó y mató al esposo. Pero el efecto con David no es el mismo resultado que tuvo Saúl. El principal problema de Saúl fue la incapacidad que tuvo para reconocer su condición, la incapacidad que tuvo para reconocer su pecado, para reconocer su problema, su incapacidad para reconocer que necesitaba ser perdonado. Saúl escogió el camino de la autojustificación. Saúl se autojustificó. Él mismo resolvió su problema de pecado. Él dijo: lo hice para traer sacrificios a Dios. Después dice: lo hice porque el ejército me obligó. Lo hice porque ¿qué tenía de malo eso? Saúl, frente a su condición de pecado, dice: yo resuelvo eso fácil, vea, eso es culpa de los soldados. Así de sencillo. Yo no tengo responsabilidad, eso es culpa de ellos. Además, ¿qué tiene de malo? Y además lo hice con una buena causa. Lo hice para adorar a Dios. Saúl se autojustifica y con esos argumentos pretendió estar limpio delante de Dios. Saúl decidió él mismo resolver su problema y presentarse ante Dios como si nada hubiera pasado. A diferencia de David,
que aparentemente desobedeció con mayor perversidad, pero este se postró, se arrepintió delante de Dios, reconoció su pecado y clamó por perdón y misericordia. En cambio, Saúl, en otras palabras, dijo: pero ¿cuál es el escándalo? Una vaca, una oveja, ¿cuál es el escándalo, Señor? ¿A quién maté? Antes le perdoné la vida al rey, y además lo traje, estas ovejas y estas vaquitas, todas lindas, para ofrecerla en sacrificio y adoración a ti. ¿Cuál es el escándalo? Y además, yo no fui, fueron ellos los soldados. Yo estoy limpio, yo obedecí, yo no debo nada. Esas peticiones que evidenciamos en el texto de perdón que hizo Saúl fueron definitivamente peticiones simuladas, porque en su corazón nunca reconoció que necesitaba ser perdonado. Y nosotros hoy también tenemos la tendencia a la autojustificación, donde resolvemos nuestro problema de pecado culpando a otros, asumiendo que estamos limpios y por ende no reconocemos nuestra condición ni reconocemos que necesitamos ser perdonados y redimidos. Es que yo hago esto porque todo el mundo lo hace, me decía un joven en alguna ocasión. Todos los novios se acuestan con sus novias. Y de esta manera, con este argumento, este joven pretendía resolver su problema de pecado delante de Dios. Con este argumento, este joven creía estar limpio delante de Dios. Justificamos nuestro pecado y no reconocemos nuestra condición ni nuestra necesidad de ser perdonados ni redimidos. Es que yo nací con esta debilidad, qué pesar de mí, no es mi culpa, yo nací con esto. Es que yo soy así resentido y rencoroso porque es que me ha tocado muy duro en la vida. Ya, listo. Con eso nos eximimos de toda responsabilidad, con eso resolvemos nuestro problema y con eso estamos ya limpios delante de Dios. Es que esa niñez que yo tuve, antes yo no era más malo. Listo. Y creemos que nuestra traumática niñez justifica nuestro pecado. Y entonces nos creemos limpios delante de Dios. Sí, yo le fui infiel a mi esposa, pero es que ella me descuidó. Y ya, así de fácil resolvió su infidelidad. Así de sencillo. Por eso hay muchos cristianos, yo creo que del encuentro no, de otras comunidades, que los sábados en la noche tienen una noche loca y los domingos en la mañana vienen aquí a simular su fe. ¿Y qué pasa los sábados en la noche? No, es que Dios conoce mi necesidad y además mi esposa la pasa alegando. Resuelto mi problema, yo estoy limpio, el problema es de ella. Así de sencillo. En estos días hablaba con una persona acerca de su homosexualidad y él relataba todas aquellas historias familiares, historias de su niñez y de su adolescencia que de alguna u otra manera lo condicionaron a experimentar una atracción física hacia los hombres. Y él decía: Dios sabe que yo no escogí este camino, fue algo que la vida me impuso, por lo tanto Él no me juzga, Él me apoya y bendice mi relación con mi pareja. Y de esta manera creyó resolver su problema de pecado. Así se justificó y cree estar limpio delante de Dios por su propio razonamiento, eximiéndose de toda responsabilidad. Tal vez es verdad que no escogió ese camino. Tal vez es cierto que fue una condición que le impuso la vida, pero lo que no es cierto es que eso lo justifica delante de Dios. Lo que no es cierto es que ese argumento resuelve su problema de pecado. Debemos recordar que no hay nada que pueda justificar nuestro pecado. Recordemos que nosotros somos incapaces de resolver nuestro problema.
Somos incapaces de resolver nuestra perversidad. No está en nuestras fuerzas. Debemos reconocer frente a Dios que estamos sucios, que somos culpables, que somos responsables de nuestra perversidad. Y el único que nos puede justificar es Jesucristo, quien murió y pagó por nuestros pecados. Romanos 3, 23 y 24, que aparecen en las pantallas. Por cuanto a todos pecaron o alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo a través de Cristo nosotros somos justificados. Solo a través de mi fe genuina en Cristo yo puedo presentarme limpio y sin mancha delante de Dios. Solo Jesús resuelve mi problema de pecado. Pero para aceptar la justificación de Jesús, primero tengo que dejar de autojustificarme. Tengo que reconocer mi condición, reconocer mi necesidad, reconocer que necesito ser redimido y necesito ser transformado por Jesús. Por lo tanto, la autojustificación es rechazar la justificación de Cristo. La autojustificación es rechazar la justificación de Cristo. Por esta razón debemos abandonar esta tendencia necia y obstinada de estar excusándonos y culpando a otros por nuestra desobediencia y por nuestra perversión. Ese mal hábito de argumentar para salir bien librados de nuestra maldad. Ese mal hábito de argumentar para quedar limpios. Es que yo no me comprometo en la iglesia porque la iglesia me ha hecho mucho daño. Posiblemente la iglesia le haya hecho mucho daño, pero eso no justifica delante de Dios su falta de compromiso. Es que yo soy así porque nadie me apoya, a nadie le importa, a mí los líderes no me ayudan. Eso tal vez puede ser verdad, pero no es verdad que eso justifica su perversión. Justificar nuestro pecado definitivamente es rechazar a Jesús. Justificar nuestro pecado es rechazar a Jesús. Porque es decir, yo no necesito que Jesús sea mi abogado. Yo no necesito que Jesús me defienda. Yo ya resolví mi problema. Yo ya expliqué mi condición. Yo ya salí bien librado. Yo le expliqué a Dios el porqué de mi pecado. Dios me entendió. Salí bien librado. Entonces, como yo soy una víctima, pues no necesitaba que Jesús muriera por mí. Tan solo era explicar mi condición culpando a otro. Porque como mi problema es por la crianza que me dieron mis papás, ese es mi problema. Entonces por eso yo soy así. Ya, listo. Ya le expliqué al Señor: Jesús, ahórrate tus esfuerzos en justificarme. Jesús, ahórrate tus esfuerzos en morir en la cruz por mí. Porque como yo no tengo ningún problema, fueron mis papás, ellos son los culpables. Por mí no tenías que haber muerto. Uy, por mí tenías que haber muerto. Cada vez que usted intenta justificar su pecado, está rechazando a Jesús. Cada vez que usted intenta justificar su pecado, está rechazando a Cristo. Lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar nuestro pecado, reconocer nuestra responsabilidad, para que entonces Jesús sea nuestro abogado, para que nos justifique, para que seamos hallados limpios y justos delante de Dios. En estos días estábamos hablando con una persona y le exhortábamos a descansar. Es un empresario que trabaja muchísimo y por lo tanto su familia se veía un poco descuidada y aún su propio bienestar personal. Y entre más le decíamos, más se autojustificaba. Es que si no estoy pendiente de la empresa,
las cosas no funcionan bien, es que lo mío no es pecado, es responsabilidad, es que yo tengo que estar produciendo, es que yo trabajo mucho por la comodidad de mi familia. Entre más le decíamos, más argumentos elaboraba para justificar su pecado. Y eso hacemos definitivamente todos nosotros cuando se nos confronta con nuestra realidad. Cuando lo que tenemos que hacer simplemente es aceptar nuestra condición, aceptar la justificación de Cristo y aceptar la transformación del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que es lo más particular. Elaboramos una cantidad de argumentos para salir bien librados, para estar limpios, cuando finalmente eso es lo que Jesús hace: sacarnos bien librados y dejarnos limpios. Queremos hacer el trabajo que Jesús hizo en la cruz. Estamos simulando nuestra fe para hacer lo que Jesús ya hizo. Estamos tratando de salir bien librados cuando Jesús ya hizo eso en la cruz. Qué particulares somos nosotros. Es más fácil entonces aceptar mi condición, aceptar la justificación de Cristo, que rebuscarme una cantidad de excusas y argumentos infructuosos que solo me van a llevar a la miseria de una fe simulada. Nosotros nos autojustificamos disfrazando y reduciendo nuestro pecado. ¿Esto qué tiene de malo? ¿A quién le estoy haciendo daño? Tenemos que recordar que el único que me puede limpiar de verdad es Jesús. La autojustificación no nos justifica. Por lo tanto, empezamos a vivir una fe simulada, donde hasta usted mismo se traga el cuento y con una sonrisa sostenida dirá: yo he cumplido la instrucción del Señor, cuando eso no es más que una miseria de una fe simulada. Saúl estaba viviendo uno de los momentos más exitosos de su vida. Era el rey de Israel y venía en una racha de victorias que le generaba admiración del pueblo. Pero en medio de su victoria, en medio de su éxito, estaba siendo rechazado por Dios. Estaba viviendo la miseria de una fe simulada. Por lo tanto, a usted le puede ir muy bien en la vida, lograr muchos triunfos, ganar mucho dinero, lograr ascensos en su empresa, ser muy reconocido. Pero si sostiene una fe simulada, seguirá viviendo en miseria. Una exitosa miseria. Por esto, para evitar una fe simulada, usted tiene que obedecer a Dios y aceptar su condición delante de Él. La desobediencia y la autojustificación generan la simulación de la fe, pero la obediencia y la justificación de Cristo generan una fe genuina. La desobediencia y la autojustificación generan la simulación de la fe, pero la obediencia y la justificación de Cristo generan una fe genuina. Hace 8 días nos salimos bien librados al hacernos la pregunta: ¿qué tan fariseo soy? Posiblemente hoy tampoco salimos bien librados al identificar que hay mucho de Saúl en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que si reconozco sinceramente mi miserable condición, mi necesidad de ser salvado, entonces Jesús está dispuesto a perdonarme, justificarme, limpiarme y transformarme. El Señor nos invita a deshacernos de la carga de la simulación y nos quiere llevar a vivir una fe genuina a través de la obediencia de su palabra y la justificación de Cristo en nuestras vidas. No reduzcamos ni despreciemos
la muerte de Jesús en la cruz a través de nuestra desobediencia obstinada y a través de nuestra autojustificación.